Amada Iglesia, buen día. Es un gozo poder estar nuevamente juntos, disfrutando de la adoración a Dios, disfrutando de la alabanza del pueblo de Dios, y sin duda disfrutamos su presencia y disfrutamos que Él nos hable a través de su palabra. Así que en esta mañana les invito a que podamos abrir la palabra de Dios en la carta a los Hebreos para continuar con el estudio de la misma. Carta a los Hebreos, el capítulo 12, y vamos a leer en esta mañana desde el versículo 12 al versículo 17, que es donde nos toca continuar. Carta a los Hebreos, capítulo 12, versículos 12 al 17. Dice así la palabra del Señor: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Hasta aquí nomás la lectura en la palabra del Señor. Hoy vamos a desarrollar un sermón que se titula Exhortación a alcanzar la gracia de Dios. Este sermón está compuesto de 3 puntos que surgen del párrafo que acabamos de leer. El primer punto se titula Exhortación a continuar. Hebreos 12, versículos 12 y 13. El segundo punto del sermón se titula Exhortación a la diligencia. Hebreos 12, 14. Y el tercer punto se titula Exhortación a la vigilancia. Hebreos 12, 15 al 17. Oramos al Señor y comenzamos el desarrollo. Padre amado, en esta mañana nos sentimos verdaderamente débiles. Señor, cuando abrimos tu palabra, nos presenta el gran desafío de transmitir tu voz. Y clamamos, Señor, que tu gracia sea en esta mañana para con cada corazón como para conmigo que la estoy entregando, y que tu nombre sea enaltecido y glorificado en la obra que ella produce en cada uno, principalmente y especialmente en mí que la predico. Señor, te clamo que tú bendigas a la iglesia para que pueda haber mortificación del pecado, para que Cristo sea formado en el corazón de cada uno.
para que el nombre del Padre sea glorificado. Clamo, Señor, que tu Santo Espíritu ilumine, guíe a cada corazón al estar bajo tu palabra. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. Amén. Solamente a manera de conexión, para vincular el párrafo con los párrafos anteriores, estábamos viendo que se venía tratando la exhortación a las personas que estaban en medio de la iglesia, entre ellos, pero que con el correr del tiempo solamente se asociaban físicamente con la iglesia, pero el corazón de ellos era incrédulo. La voz del escritor abarca todos los posibles casos que hay en la iglesia de los hebreos allí. Y entonces, en este capítulo puntualmente se exhorta a los verdaderos a que apoyen a los que aún no han llegado a la fe. Hay 3 pedidos del escritor hacia los que son verdaderos. Uno es la exhortación a continuar, y esto tiene que ver con lo que el pasaje anterior viene hablando del que corre una carrera. Es la exhortación a continuar en la carrera sin claudicar y sin dejar, con el propósito claro de llegar hacia la meta. Y es esto lo que comienza el escritor a decir. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Este es el primer punto del sermón, una exhortación a continuar. El punto es no que el escritor esté exhortando al verdadero a continuar, si bien todos necesitamos ese impulso, sino que el escritor le está pidiendo a los verdaderos que exhorten a los que han claudicado para que no frenen y vayan hacia la fe. Estos versículos retoman la metáfora de la carrera, porque lo primero que se le ocurre a un corredor cuando se cansa es que sus brazos caen. La posición y el movimiento de los brazos de manera natural es importante cuando uno corre, porque es el que mantiene la zancada. El dinamismo del corredor está ligado al movimiento de los brazos. Cuando se fatiga el corredor, lo primero que cae son los brazos, y luego ese cansancio paralizante llega a sus rodillas. Pero cuando uno se encuentra en la caída de los brazos y en la paralización de las rodillas, la única manera de poder continuar es enfocarse en el objetivo. Cuando experimentamos las manos caídas y las rodillas que se paralizan espiritualmente, nuestra esperanza está en poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puntualmente, el escritor les está hablando a los creyentes de que estén atentos, expectantes y que observen dentro de la iglesia, en la población de la iglesia, los que están abandonando la carrera, para que de una manera piadosa los asistan, para que sigan y lleguen a la fe. Y aquí quiero hacer un alto en el comienzo de la consideración para que entendamos que justamente toda la presentación de la disciplina que vino haciendo antes se refiere a esto, la manera en la que Dios va a juzgar la insensibilidad de los verdaderos cuando no les interesa ganar a otros para Cristo, aún de los que están en medio de la iglesia, sin ser del Señor. El Señor juzgará esto, disciplinará esa insensibilidad.
Y creo que la palabra nos está hablando en dos áreas puntuales. Una, nuestra sensibilidad para con los que no han llegado a la fe, cuál debe ser nuestra actitud para con ellos. Y otra es la de revisar nuestra propia carrera. El hecho de que nuestra carrera siga siendo recta hacia el objetivo para glorificar a Dios. El escritor a los Hebreos está haciendo alusión a un pasaje que esos hebreos conocen perfectamente. Él extrae esta metáfora del libro del profeta Isaías. Los fieles en Israel habían pasado por muchas cosas. Ellos tuvieron bastantes reyes malvados, tuvieron algunos falsos profetas, compatriotas israelitas que en general eran desobedientes y tercos. Eran enemigos poderosos que les amenazaban y al parecer ninguna posibilidad de vivir alguna vez en su propia tierra en paz había para ellos. Estaban desanimados, estaban abatidos, estaban preparados para rendirse. Esta era la situación en la que profetiza Isaías. Así que el profeta les recuerda el reino venidero. Y él les dice, se alegrarán el desierto y la soledad. Esta es la actitud que Isaías toma para con el pueblo desvalido, cansado, hastiado, al borde de rendirse. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Isaías 35 del 1 al 4. Más abajo dice y exhorta, fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Esta es la escritura de 750 años antes de la que escribe Hebreos. Y el sentido es el mismo. De aquí toma el escritor la metáfora para exhortar de la misma manera en que el profeta exhortó al pueblo. Él les dice, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. En otras palabras, Isaías lo que hizo con el pueblo es decirle, no se rindan ahora frente a estas circunstancias. Manténganse en pie, corran la carrera, vivan en el poder de la esperanza, esperen al Mesías, no se rindan. Mejores días están por venir. Pongan allá su mirada y tendrán el aliento y la fuerza que necesitan. La victoria está delante, no se queden. El énfasis de Hebreos 12 es el mismo que el de Isaías 35, 3 y 4. Fíjense que allí hay algo particular. No se nos dice que fortalezcamos nuestras manos o nuestras rodillas débiles y paralizadas, sino las manos y las rodillas, sin importar de quién sea. No debemos concentrarnos en nuestras propias debilidades, sino en ayudar a fortalecer a otros cristianos en las suyas. Una de las maneras más seguras de alentarnos a nosotros mismos es dar aliento a alguien más, exhortarnos, así como el escritor dice en el capítulo 10, versículo 25, y que tiene conexión con esto, y tanto más cuando vemos que aquel día se acerca. Una de las mejores maneras de continuar es animar a otros a continuar. Cuando el texto dice la frase y haced sendas derechas para vuestros pies, se refiere a quedarse en la propia línea de la carrera. Cuando nos salimos de la línea,
no solamente quedamos descalificados, sino que interferimos a otros y somos obstáculos para que otros no corran bien. Un corredor nunca se sale intencionalmente de la línea. Solo le ocurre cuando se distrae o se descuida, cuando pierde la concentración que debe tener en la meta que tiene al frente. A esto hace alusión el texto y está exhortando a los creyentes ahora a que no solo tengan sensibilidad de poder soportar y ayudar a los caídos, a los que todavía no alcanzaron la gracia, de poder ser para ellos una guía verdaderamente piadosa y fiel, sino que está diciéndole a cada cristiano: no se salgan ustedes, porque si ustedes se salen, tampoco podrán ayudar a que otros se encaucen. Y mi pregunta en esta mañana, amada iglesia, es: ¿estás andando por el andarivel? Yo recuerdo cuando era bastante más joven, no sé si hoy lo podría hacer, pero cuando fui bastante más joven era un buen atleta. Recuerdo que salía de mi casa y corría 15 kilómetros sin parar, y cuando volvía de correr 15 kilómetros sin parar, 1 hora más alzaba fierros. Y en ese tiempo, en donde tenía ese estado físico, sabía probarme en las pistas de la ciudad universitaria, y recuerdo lo difícil que era poder mantenerse en el andarivel. Porque cuando mirás para adelante y la pista es curva, en un momento ves que te cruzaste de línea. ¿Los ojos tuyos están puestos en Jesús en esta mañana? ¿Están anclados en el autor y el consumador de la fe? ¿La senda que recorren tus pies es senda recta? ¿O has derrapado pisando la línea blanca? Derrapamos cuando nuestra fe decae, derrapamos cuando descuidamos los medios de gracia, derrapamos cuando somos muy hábiles para ver que el otro no ora, pero no somos hábiles para darnos cuenta de que no oramos lo suficiente. Derrapamos cuando vemos que otro no toca la Biblia y somos hábiles en señalar la actitud débil del otro, pero no nos damos cuenta que no leemos lo suficiente. Amada iglesia, ¿estamos verdaderamente corriendo en nuestro andarivel la carrera que tenemos por delante? ¿Cómo está tu sensibilidad para con los débiles? Dos frentes se nos plantean aquí. Los convencidos que no han llegado al evangelio, ¿tenemos una actitud evangelística para con ellos? Los que sí están en el evangelio, pero que han caído en la depresión, porque no soportan el problema que tienen en la vida, porque las cosas no les salen como quieren, porque en realidad están en un tiempo de debilidad. Son salvos, pero están en debilidad. ¿Hay sensibilidad en nuestro corazón por ellos? Podemos caer en el pecado de decir que se las arreglen. Y todo lo que habló de la disciplina tiene que ver con esto: la insensibilidad de una iglesia verdadera frente a los débiles y a los que no son. Proverbios 4, 25 al 27 nos dice: tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Cuando nuestra mirada cae bajo la tentación del mundo, de sus ofrecimientos, de sus placeres, sin duda que nuestro andarivel será abandonado, y no solamente que nuestra carrera será desviada del objetivo, sino que seremos de tropiezo para los otros. No hace mucho estaba viendo la televisión donde ocurrió un accidente en una carrera.
porque uno se salió del andarivel. Y al salirse del andarivel, otro que venía golpeó en el taco del corredor de adelante y cayeron varios, lastimándose y abandonando la competencia. Mi pregunta es, ¿estamos siendo de una influencia piadosa para con el hermano, para con el inconverso que aún no llegó a Cristo? ¿O verdaderamente hay piedra de tropiezo en nuestra vida para con los demás? Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Es el pedido de la palabra. Cuando comenzamos la carrera de la fe, nada debe distraernos ni causar un cambio en el curso. ¿Te atrae más el mundo, el dinero, los placeres que el reino de Dios? Esta será la mejor manera de hacer tropezar a otros. Si lo hacemos, no solo tropezamos nosotros, sino que haremos tropezar a otros. Cuando leemos en el texto la palabra sendas, el griego allí es troquía. ¿Han oído hablar ustedes de la trocha del tren? ¿Sí? La trocha, este tren es de trocha más ancha, este tren es de trocha más angosta, o mucho se usa en la parte de los mecánicos, los que trabajan con los autos. Mirá la trocha que tiene, es la distancia que hay entre ruedas. Y proviene del griego, porque era la línea que las ruedas de los carros dejaban como una marca. De ahí sale la palabra trocha. Ese auto tiene trocha ancha, porque es más grandote que el otro que tiene trocha fina. ¿Qué es la trocha? La línea que hay, la distancia entre las dos ruedas, es la marca que deja. Y los rieles del ferrocarril, hay algunos de trocha más ancha, hay más distancia entre un riel y otro, que otros que son de trocha más angosta. La figura es la misma. Y el Espíritu Santo toma esta palabra para decir esto. Tengamos sensibilidad, entendamos cuál es la marca que está dejando mi vida. Hagan sendas derechas para sus pies. Se refiere a las huellas que dejaban las ruedas de los carros, de los carruajes. Y esas que dejaban los carruajes seguían los viajeros a pie. Ah, es por acá. Ahí está la marca. Dime, ¿tu vida hoy es un incentivo a que otro ame a Jesús? ¿Tu vida hoy es un incentivo a que otro se rinda a Dios? ¿O tu vida es un incentivo más vale a que otro se vaya al mundo? Debemos tener mucho cuidado en dejar huellas rectas. Rectas. Cuando hablamos de una manera inapropiada, torcemos esa huella. Cuando consentimos con el pecado, torcemos esa huella. Cuando nuestra conducta no es la apropiada, torcemos esa huella. No somos conscientes de lo que puede causar nuestra vida insensible y poco consagrada en otros. Es por eso que los exhorta a no abandonar. Si ustedes quieren verdaderamente ser sensibles para con los que no llegaron a Cristo, si quieren ser sensibles para con los cristianos que están en debilidad, fíjense qué huella van dejando. Hagan senda recta para vuestros pies. Pero les presenta el motivo para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. La palabra cojo puede usarse para cristianos débiles, rengueantes, que tropiezan o que se desvían fácilmente, aunque literalmente y haciendo una exégesis sana, un vínculo con el libro en el contexto cercano, sin duda que aquí lo cojo se está refiriendo a los profesantes, que estaban entre ellos, pero que no eran de Jesús aún. El punto es
qué influencia los verdaderos provocaban en ellos. El propósito de que tu trocha sea recta, de que tu vida esté en el camino correcto, de que tengas una vida de piedad incansable hasta el fin, ayuda a que lo cojo no se salga del camino. ¿Qué es eso cojo que se va a salir del camino? La vida de esos que estaban en medio de ellos y que estaban habituados a oír el evangelio, pero que pasaba el tiempo y ellos no daban el paso. El punto es que si los cristianos se desviaban, eran de mal testimonio y no podrían nunca ellos alcanzar la fe. Es verdad que nuestros hermanos débiles serán los primeros en ser heridos por nuestro ejemplo pobre. Pablo se encarga cuando escribe esto a los romanos. Si al débil le va a provocar algo que tú comas, no lo comas. La sensibilidad por el bienestar y la senda recta de mi hermano debe ser tenida en cuenta si no queremos ser disciplinados, como dice el capítulo atrás. Estos cojos que se pueden salir del camino han dado un paso hacia Cristo, pero no han recorrido el camino completo. Tienen apariencia de estar en la carrera de la fe, pero no lo están. Corren peligro de apostatar y son particularmente vulnerables. Son los más propensos a tropezar. Son los primeros candidatos de Satanás para echarles la zancadilla. Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Una iglesia insensible para con personas que no llegaron a la fe es como decirle a Satanás: abrí tu boca, aquí va, y tirárselos en medio de los dientes. El verdadero creyente, el comprometido con el reino, es el que camina una senda recta que sirve de guía para que otro llegue a Jesús. Estas son la clase de personas que están en el borde, siempre en la cornisa, en la línea divisoria entre el cielo y el infierno, y se abalanzan entre una realidad y otra. Son las que Elías retó en el Monte Carmelo. Elías estaba del lado del Señor y los profetas de Baal estaban en contra de él. Los israelitas estaban firmemente con Baal y unos pocos estaban con Elías. La misma situación. Pero la mayoría estaba indeciso. Aunque fueran israelitas, no estaban definidos por Jehová Dios. Preferían no tomar partido si podían evitar hacerlo. No se comprometían con la fe. En realidad intentaron jugar en ambos bandos. Adoraban a Baal, se iban a Jehová y andaban navegando en dos aguas. Durante la semana se juntaban con las sacerdotisas inmorales de Baal y el sábado iban a adorar al templo. De modo que Elías los confrontó y él les dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, andad en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra, dice Primera Reyes 18:21. La única respuesta fue el silencio, pero el desafío había quedado planteado. Elías fue sensible al descarrío de los israelitas que no se definían. Elías confrontó a los israelitas vacilantes, a los cojos, para persuadirlos de que asumieran una posición y que siguieran a Jehová. Y el escritor a los hebreos advierte a los creyentes sobre el peligro de desviar a los incrédulos sin compromiso y a los cojos, y sobre hacerlos apostatar de modo que retrocedan
o que se vayan o se vuelvan al judaísmo. Es muy peligroso, les dice el escritor a los hebreos, la actitud que los verdaderos cristianos toman para con los que no están definidos. Si nosotros no hacemos sendas derechas para nuestros pies, podemos ser causa de tropiezo definitivo para los que van a apostatar. El Señor disciplinará esto en los creyentes. Estos judíos que se decían ser cristianos pero que eran incrédulos, estaban comenzando a dudar. Estaban comenzando a debilitarse en el compromiso. ¿Bajo la presión de qué? De la persecución, del sufrimiento, de haber perdido todo. Los cristianos inconsecuentes que dejaban caminos torcidos no eran de ayuda. Esos creyentes que caminaban un camino titubeante no eran el patrón, la marca para que los que no se habían definido sigan en la carrera hasta llegar a la fe. Y tristemente, hermanos, muchas veces nosotros, los cristianos, somos la mayor piedra de tropiezo para el cristianismo. El mal ejemplo de un creyente verdadero puede alejar a alguien del compromiso completo con Cristo y por lo tanto también alejarlo de la salvación. Un testimonio puede causar un daño que es irreparable cuando ese testimonio es malo. Puede provocar que un incrédulo rengueante se salga del camino, dejándole completamente dislocado espiritualmente, en un abandono definitivo de la carrera. Y Dios quiere que los incrédulos se sanen y se salven. El compromiso es de la iglesia, de los verdaderos. Su voluntad es que nadie perezca, como dice 2 Pedro 3:9. Y esta es una exhortación seria. Debemos asegurarnos de que nuestra vida no cause que nadie rechace el Evangelio. La pregunta es, ¿cómo está influyendo tu vida en donde tú te mueves? Una de mis mayores luchas hoy es esta. Por las tremendas presiones de mi vida. Mi continuo pensamiento es, ¿cómo estoy visto donde yo me muevo? El Señor nos advierte esto y nos dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero ¿qué pasa si la sal se desvanece? ¿Cómo se le devolverá el gusto? ¿Con qué será salada? No sirve más para nada. Esta es la advertencia de Jesús. Solo sirve para ser echada fuera, para que alguien con una pala venga y la cargue mezclada con arena y que sea tirada a los caminos, que sirva como el piso para que la pisen los hombres. Jesús también dijo, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. El que es verdadera luz, no se puede esconder. Porque el propósito por la cual Dios lo hizo luz es que ilumine. Por eso dicen, y se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Este es el concepto que debemos tener en la iglesia, para con los que están en la iglesia y para con los que nos observan desde el mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras
y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esto lo encontramos en San Mateo 5, del 13 al 16. Es un pasaje tan conocido, pero da una ilustración práctica del principio. En el testimonio de una esposa que cree antes que su marido incrédulo, el apóstol Pedro dice: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Es otro ejemplo bíblico de la enorme influencia que tiene en la salvación de otros el testimonio fiel y piadoso de un cristiano verdadero. Como reformados y de convicciones calvinistas, podemos caer en el peligro del ultracalvinismo, el de pensar que porque Dios escogió no hace falta que nadie hable, que nadie haga nada, porque de alguna manera Dios, que va a satisfacer su plan, su dominio, su voluntad, los va a salvar. Entonces, no debería nunca Cristo haber dicho que vayamos, que prediquemos, que enseñemos. No debería nunca haber dicho que seamos ejemplo. No debería nunca Pablo haberle dicho a la mujer: no estorbes el testimonio, con tu testimonio, la conversión posible de tu marido. Este es el error del ultracalvinismo. Nosotros somos llamados a entender que nuestro testimonio piadoso Dios lo usa para la salvación del perdido. Más allá de que su decreto eterno no se ha de torcer, más allá de que ni uno de los que no están escogidos llegará a entrar, y más allá de que ninguno de los escogidos se va a perder, Dios ha diseñado que la iglesia sea parte de esta labor y que vivamos en santidad y piedad para aportar al reino. En segundo lugar, hay una exhortación a la diligencia. Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es un versículo complejo, en donde muchas veces se lo interpreta de una manera distorsionada, porque a primera vista parece estar enseñando una salvación por obras. Si perseguimos con éxito la paz y la santificación, recibiremos al final la salvación y veremos al Señor. Es la manera distorsionada en la que muchos lo interpretan y aún lo comentan. Sin embargo, es que la verdad es que una persona no salva no puede seguir la paz o la santificación, no al menos con éxito. Y este texto no se refiere a salvación por obras. Sigue hablando del testimonio de los verdaderos. Solo los cristianos tienen la capacidad, por medio del Espíritu Santo, de vivir en paz y en santidad. Es como que el escritor les está diciendo a los verdaderos: esta es la manera en la que ustedes van a correr una senda recta que servirá de guías para otros. ¿Cómo? Sigan la paz y la santidad. Y cuando dice sin la cual nadie verá al Señor, es porque es como que tuerce la mirada del verdadero creyente y les dice: miren, esos que se están perdiendo no tienen esa paz y esa santidad que ustedes pueden vivir. Por eso dice: sin la cual nadie verá al Señor. Esos que no la tienen están perdidos. Ustedes tienen la responsabilidad de ser un testimonio fiel para que ellos lleguen a ser verdaderos como ustedes. Ese es el sentido exegético del texto. La voz viene desde el antiguo pacto, Isaías 57:21. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos, y cualquier cosa justa que los hombres intenten producir sin Dios es tal como un trapo de inmundicia delante de sus ojos. Isaías 64:6. El autor está hablando de la paz y de la justicia prácticas. Los cristianos, en cuanto a su posición en Cristo, ya estamos en paz.
Somos justos, justificados en Él. Pero en la práctica hay un camino largo por andar. Somos muchas veces tentados a abandonar la paz. Somos a veces tentados como creyentes a dejar el camino de justicia, cuando otros que están en impiedad muchas veces estorban nuestra tranquilidad. En distintas circunstancias de la vida somos convidados a abandonar la paz y a actuar con ira, con violencia, de una mala manera. El Señor le está diciendo a los verdaderos: sigan la paz, no se cansen de ella, no la abandonen. Muchas veces he tenido que arrepentirme cuando me traiciona ese sentimiento. Y saben, como cristianos no podemos abandonar la paz. Debemos seguir la paz y la santidad, porque es la carta de presentación del resultado del Evangelio en nosotros, que necesitan ver otros para amar el Evangelio. Y eso dice el escritor allí. Debemos vivir una vida justa porque se nos cuenta por justos. Nuestra práctica debe hacerle justicia a nuestra posición. Somos salvos en Cristo y estamos justificados en Él. Pues bien, no podemos practicar una vida injusta. De otra forma, el incrédulo va a retroceder. Y él se hará esta pregunta: ¿por qué no practica lo que predica? Si no vive como dijo Cristo, ¿por qué yo debo aceptarlo como mi Señor y Salvador si él no lo hace? Esto es lo primero que nosotros podemos imprimir en el que nos observa. Seguir la paz está relacionado principalmente con amar a los hombres, y seguir la justicia está relacionado principalmente con amar a Dios. Si queremos una respuesta de cómo se define el vivir en paz y practicar la justicia, sepamos que la paz está en amar a los hombres. La paz es una calle como que tiene dos vías. No es posible que dos personas o dos naciones vivan en paz la una con la otra si una de ellas es violenta con la otra. Es imposible. Tiene que darse la condición de estas dos vías. Jesús era pacífico con todos los hombres, pero no todos los hombres eran pacíficos con él. Es más, él encomendaba la causa al que juzga justamente, y cuando no eran pacíficos con él no respondía de la misma manera. Pablo aclara el principio. Si es posible, dice en Romanos 12:18, en lo que dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Solamente somos responsables por nuestro lado del proceso de la paz. No podemos exigirle a otro que viva con nosotros en paz. Muchas veces me ha tocado en la vida recibir agresiones sin haberlas hecho. No podemos exigirle al otro a que viva con nosotros en paz, porque quizás no le caes bien. Pero lo que el Señor nos pide es que nosotros no estorbemos la paz de otro. Si queremos ser verdaderos guías de personas al arrepentimiento. Pablo aclara el principio. Lo dice: en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. El Señor nos llama a vivir en paz. Y la pregunta es esta: ¿amamos a los hombres de tal manera que estamos en la capacidad de no responder con violencia cuando se nos trata violentamente? Cuando paramos en un semáforo y otro nos insulta porque cometimos quizás algún acto de mal manejo, somos impulsados a contestar, a agredir o a pedir perdón.
Cuando se nos ataca aún en las relaciones internas en la iglesia, somos impulsados a caer con venganza sobre un hermano o a perdonar y a procurar la paz. El apóstol Pablo, cuando escribe a los de Éfeso, les dice: solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Y esta paz surge del amor al prójimo. Pero la justicia de la cual está reclamando el escritor proviene del amor a Dios. La santidad tiene que ver con amar a Dios. Habla de la vida pura, santa y obediente que vivimos. Esto es justicia, una vida en santidad. Apartados para la gloria de Dios porque le amamos. Seguid la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Paz, amor a los hombres. Santidad, vida justa, amor a Dios. Cuando le amamos, queremos ser como Él. Otros le verán en nosotros y se sentirán atraídos a Él. Este es el propósito del Padre. De lo contrario, el Señor no nos hubiese dicho de que somos sal y de que somos luz. Tampoco hubiese usado el testimonio de creyentes para que otros lleguen a la fe. La parte más difícil de interpretar del versículo es sin duda la que dice, sin la cual nadie verá al Señor. La referencia puntual es a los incrédulos, que observan que seguimos la paz y la santidad, sin las cuales ellos no se sentirán atraídos a Cristo para aceptarlo. Hay un punto que es vital para la interpretación del pasaje, y es que en el texto nunca dice sin la cual ustedes no verán al Señor. Esto es algo imposible. No lo podemos interpretar así. En otra palabra, está referido al testimonio tuyo, cómo impacta la vida del que no tiene paz y del que no tiene santidad. Jesús dijo: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. Juan 13:35. También él dijo en Juan 17:21, y oró a su Padre por los discípulos así, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Nuestro amor por el prójimo es un testimonio del Padre y del Hijo. Es un medio para traer a las personas a Cristo, sin que nadie o sin quien nadie verá al Señor. Entonces, a manera que nosotros vamos corriendo la carrera, dejando una senda recta, mostrando amor por los hombres, viviendo en paz y mostrando amor por Dios, siendo santos, viviendo una vida justa, los demás verán al Señor. Mi pregunta para con la iglesia es esta. ¿Es este el compromiso? ¿Es nuestra vida real hoy? ¿Saltamos en efusividad rompiendo el testimonio como cristianos verdaderos? ¿Agredimos violentamente al que no nos ama? ¿O lo amamos perdonándolos y viviendo en paz con ellos? ¿Llevamos vidas santas que provienen del verdadero amor a Dios, o vivimos con un pie en el pecado y con un pie en la santidad? Somos llamados a cuidar la paz para con los que se pierden y para con los salvos. Eso es estar solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Somos llamados a cuidar nuestro caminar, la manera de expresarnos, la manera de actuar, la manera de relacionarnos, la manera de vivir en nuestro medio que nos rodea, es la manifestación más clara de nuestro compromiso con el reino. El escritor le está diciendo a ellos:
hagan senda derecha para sus pies, o los que se están cayendo terminarán perdidos. Para terminar, hay una exhortación a la vigilancia. Desde el versículo 15 al 17 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Y entonces ese texto, sacado fuera de contexto, se usa mucho en las iglesias, normalmente no bíblicas, para referirse a cuestiones del corazón de una persona. Uy, tiene una raíz de amargura, pobre, es un hermano envidioso, es un hermano celoso, uy, tiene raíz de amargura. Tené cuidado, no le pases cerca porque el texto dice que se contaminan. Nada que ver. Con esto no quiero decir de que la envidia y la soberbia no sean verdaderamente un problema en la vida de un cristiano. Lo que estoy queriendo decir que el texto allí literalmente y exegéticamente no dice eso. La expresión mirad bien traduce una palabra griega que es episcopeo. Epi es un prefijo que coloca la mirada por sobre la altura media. Scopeo viene de scopon, que es ver. Episcopeo es una palabra que significa mirar por sobre. Y es el término que utiliza el Nuevo Testamento para referirse al ministerio pastoral. Son los sobreveedores de la grey. Tenemos que supervisarnos unos a otros. Eso está diciendo allí. Supervisarnos unos a otros es mirar por encima para ver de lejos la posible caída del otro. ¿No te interesa ver a tu hermano triste, ver que ya no está verdaderamente en una actitud de disfrute de la salvación? Ver lo que ya no tiene el mismo gozo, ver lo que ya no es como antes. ¿No te importa? Mirad bien, dice la palabra. Debemos ayudarnos a crecer en santidad y en semejanza a Cristo. También debemos prestar atención, supervisar a quienes están en medio de nosotros y no son creyentes. Están al borde de caer definitivamente y no nos importa. No debemos juzgar, sino ser sensibles. Debemos buscar oportunidades para presentarles las afirmaciones de Cristo. Debemos, como dice la carta, procurar que ninguno deje de recibir la gracia de Dios. Y este es el sentido. El sentido no es al creyente que tiene un pecado y que se le considera como una raíz de amargura y que por ella va a contaminar a otros. No tiene nada que ver. Está refiriéndose a los profesantes. Lo que debemos mirar los verdaderos es que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Por lo tanto, la conexión exegética es que brotando alguna raíz de amargura es el estado de incredulidad de esos que no pueden gozar del Evangelio. El primer propósito de nuestra supervisión debe ser que ganemos a quienes no son salvos para Cristo. La expresión que deje de alcanzar la gracia de Dios significa llegar demasiado tarde, quedarse afuera, perder la oportunidad, que les llegue la muerte sin creer, que el Señor venga sin que crean. Si un incrédulo muere antes de confiar en Cristo, se perderá para siempre. No alcanzó para siempre la gracia de Dios. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Esa es esa supervisión del verdadero. No solamente en cuidar a los verdaderos, a que sigan fieles al Señor, sino en mirar de arriba a los que no son salvos y ocuparse de ellos. Normalmente en mis consejerías, cuando percibo que no hay piedad en un corazón, voy derecho al grano. Para mí vos no sos salvo. ¿Por qué? Porque tengo el compromiso como pastor de mirar bien, que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios.
Trágicamente, cantidades de miles de personas han pasado su vida entera en las iglesias y nunca han obtenido salvación. A veces he estado en iglesias en donde dicen, mira, ese no tiene vuelta. Hace como 30 años que viene, pero no se ve nada en él. No hay vida. Mi pregunta puntual cuando alguien habla así es, ¿cuántas horas oraste por su salvación? ¿Cuántas veces los visitaste con tu Biblia para llamarlo a la fe? ¿Cuánto de tu tiempo dejaste para que él se arrepienta? Y este es el sentido del texto aquí. Mirad bien. De lo contrario, somos insensibles. Total, si Dios no lo salva, bueno, pues bien que se pierda. Esto es lo que trae la disciplina que viene diciendo Hebreos. Se nos exhorta a mirar bien, a estar pendientes de que en cuanto estemos en capacidad de influenciar a los demás, nadie alrededor nuestro viva bajo la ilusión de ser un cristiano sin serlo. O que ninguno de aquellos a quienes se ha expuesto el Evangelio se aleje del Evangelio. Esta es la tarea que está reclamando el escritor. Es tu compromiso para con el reino. Sentimos la tentación de no dar testimonio a quienes profesan ser cristianos, pero tenemos razones para saber que no lo son. Tememos ofenderlos. Muchas veces tememos que les caiga mal lo que le decimos. Debemos confrontarlos, ocuparlos, mirar por encima de su problemática. Es muchas veces no serles cómodos en su estado de muerte. La mayor ofensa que podemos hacer para con un alma que aún no ha creído es vivir fuera del buen testimonio y es ser insensibles con ellos. En una palabra, nos ponemos al borde de la cornisa como aquel que empuja al que cae al precipicio. ¿Cómo podemos mirar bien? Lo que nosotros logramos cuando miramos bien es evitar la amargura en ellos. Este es el segundo propósito de la vigilancia, es evitar la amargura de ellos. Moisés advirtió a los israelitas en el desierto, no sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones. O sea, que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel. Esa es la raíz de amargura. Y ajenjo. Además les dijo, y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Deuteronomio 29, 18 y 19. La raíz venenosa también conlleva la idea de amargura. La raíz de amargura se refiere a la persona que se identifica superficialmente con el pueblo de Dios, pero retrocede y se vuelve al paganismo. Tienen amargura en el alma. Eso es puntualmente lo que el pasaje dice. Mirad bien. No sea que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Sin embargo, no se trata de un apóstata común y corriente, se trata de una persona arrogante, desafiante en lo relacionado con las cosas de Dios, porque ellos estaban en medio de la iglesia, pero resistían a la voz del Evangelio. Mira con altivez al Señor. La respuesta de Dios a tal incredulidad presuntuosa es ruda, definitiva. No querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre. Y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo. Deuteronomio 29:20.
Entonces, un propósito importante de ser sobrevedores entre nosotros es de vigilar que otro no esté en raíz de amargura por rechazar la fe en Jesús. Es guardar a los creyentes de la influencia de apóstatas, no sea que su apostasía estorbe y por ella muchos sean contaminados. Entonces, debemos sobrever, actuar en consecuencia. Algunos apóstatas simplemente se alejan de la iglesia y nunca vuelven, pero otros dañan desde adentro. Por eso dice que por causa de la amargura de su incredulidad, muchos sean contaminados. Es la maldad de la actividad de un falso creyente dentro de la iglesia. Por ahí hablaba en algunas consejerías y le comentaba a algunas personas, lo que el Espíritu Santo muestra es que esta persona está entre nosotros, pero no es. Y eso fue ser un sobrevedor, para evitar que la raíz de amargura de ese dañe a las ovejas. Y por último y para terminar, el egoísmo superficial lo debemos evitar. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú. Todo esto evita el hecho de que miremos bien. Debemos mirar bien, que las personas alcancen la gracia de Dios para que no anden en la amargura que puede contaminar a otros. Y debemos mirar bien para que se evite el egoísmo superficial. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Tal vez Esaú sea, aparte de Judas, la persona más profana y triste en las Escrituras. Tuvo la primogenitura, pero la vendió por un plato de comida. Fue una persona superficial, sus acciones fueron en contra de Dios. No parecían tan malas sus acciones, pero causaron perder para siempre su primogenitura. La palabra condena fuertemente a estas personas. Tuvieron una luz grande. Él nació primero, no lo supo aprovechar. Tuvieron una oportunidad posible como pocas personas en la época de conocer y de seguir a Dios. Conocían su palabra, habían oído sus promesas, habían visto sus milagros, habían tenido comunión con el pueblo de Dios. Aún así, con una voluntad determinada, se volvieron en contra de él. Mirad bien, no sea que haya alguien que sea igual que Esaú de profano. Es necesario que estemos conectados con este pedido para evitar el dolor de la iglesia. Y mi pregunta es la siguiente en esta mañana. ¿Has llegado tú a la fe? ¿O sigues de la misma manera que estos que estaban al borde de claudicar definitivamente por no creer en Jesús? Decime, ¿estás sentado bajo este techo solo para asociarte con los bautistas evangélicos? ¿O estás sentado bajo este techo porque eres miembro del reino? ¿Es Jesucristo tu Señor y Salvador hoy? ¿Has dado el paso del reconocimiento de tu pecado y de la necesidad de su salvación? Lo que estamos haciendo como iglesia es ahora obedecer a la palabra, es mirar bien. Queremos que alcances la gracia de Dios. Queremos que no te pierdas. Queremos que estés en la gloria, adorando eternamente junto a nosotros.
El libro de los Hechos en el capítulo 3 y el versículo 19 dice así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Si hay algo que el Señor quiere en esta mañana, es colmarte de su gozo, el gozo de la salvación. Es sacarte de la raíz de amargura de la incredulidad. Y te llama al arrepentimiento y a la fe. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Te adoramos a ti. Te damos tantas gracias porque nos has hablado y nos has llamado a tener un compromiso firme con el reino, a ser verdaderos ejemplos de los que están cayendo, de los que abandonan la fe, como ser un verdadero ejemplo de los que aún no han llegado a la fe. Y tú nos pides que caminemos sendas rectas, que sean de testimonio, que dejen marcas que conduzcan a Jesús. Señor, te clamo para que la vida de la iglesia bíblica sea una vida inundada de paz y de santidad, porque sin ellas nadie verá al Señor. Deseamos que si hay personas que aún no están en la fe, puedan ver en nosotros las marcas de Cristo. Deseamos que tú uses nuestras vidas para inducir a otros a la salvación con nuestro testimonio. Pero también hemos sido llamados a mirar bien, a estar dedicados a observar por encima la verdadera realidad de hermanos debilitados y ayudarlos a volver al camino. Como también nos llamas en esta mañana a mirar a los que se pierden para ir a buscarlos y predicarles la verdad. Te clamo, Señor, que en esta mañana haya salvación de algún perdido en este lugar. Ten piedad y misericordia de los que aún no te tienen. Salva a un pecador arrepentido en esta mañana, es nuestro deseo. Te lo pedimos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén.